pélvico está adaptado principalmente para la tracción, es decir, para generar la fuerza que va a resultar en el movimiento del animal. Para eso se vale de una serie de músculos que se ubican en las diferentes regiones del miembro, en la región de la grupa, con su base ósea, el hueso coxal, la región del muslo y la pierna. Entre esos músculos, los músculos de la grupa van a actuar sobre la articulación de la cadera, los músculos del muslo en la articulación de la rodilla y los músculos de la pierna van a ser los que actúan sobre el tarso, la articulación del tarso y las articulaciones de los dedos. Al generarse la tracción en el miembro pélvico, esa tracción es transmitida desde la cabeza del fémur hacia el coxal y del coxal a la columna vertebral. Entonces, para eso existen una serie de articulaciones, la articulación entre los huesos coxales, una sínfisis, una articulación cartilaginosa que une el coxal derecho con el izquierdo, la articulación de la cabeza del fémur con el acetábulo, es decir, la articulación coxofemoral, una articulación sinovial, esferoidea, sostenida o estabilizada por el ligamento de la cabeza del fémur, un ligamento muy fuerte que permite diversos movimientos a esta altura, y esa cavidad del acetábulo cerrada por un ligamento transverso que, si bien no estabiliza la articulación en sí, no une los huesos, completa la circunferencia articular. En el caso de la articulación de los coxales con la columna vertebral, tenemos esta articulación sacroilíaca, es decir, la articulación entre el sacro, el hueso sacro, y el ilion. Esta articulación es muy particular, es a simple vista una articulación fibrosa, pero que internamente tiene una superficie, una articulación sinovial, digamos, una superficie recubierta de cartílago hialino con líquido sinovial, reforzada por un tejido fibroso y a su vez estabilizada por unos ligamentos que son los ligamentos sacroilíacos dorsales, en este caso, y ventrales en la otra vista. Ese tipo de articulación, si bien permite leves movimientos, estaría adaptada en principio para sostener el peso del tronco y por otra parte para poder transmitir efectivamente las fuerzas que se generan en el miembro hacia la columna vertebral. Por otro lado, hay un ligamento sacrotuberal o sacrotuberoso que va desde el sacro primera coxigia hasta la tuberosidad isquiática. Ese ligamento mantiene más o menos el ángulo sacroilíaco, cerrando un poco el arco de la columna vertebral y el coxal. Si nosotros vemos, la fuerza que se genera en el miembro pélvico va a ser transmitida por la cabeza del fémur hacia el coxal y por la articulación sacroilíaca hacia la columna vertebral, generando el avance del tronco. Entonces, los músculos que van a actuar van a ser esos que hemos estado viendo. En principio, los músculos laterales de la grupa, que son 4 músculos, podemos reconocer alguno más. Esos músculos en principio van a ser abductores de la cadera, los músculos glúteos, y un flexor de la cadera que es el tensor de la fascia lata, que ya vamos a ver. En cuanto a los músculos caudales o clasificados como caudales de la cadera, se encuentran o tienen su origen en el isquion, es decir, la parte caudal del hueso coxal, a caudal del acetábulo,
y se insertan todos en el fémur, en la fosa trocantérica del fémur. Estos músculos actuarían como rotadores de la articulación coxofemoral. En una disección superficial podemos ver la fascia glútea cubriendo al músculo glúteo medio principalmente y al glúteo superficial. En ese punto podemos observar algunos nervios, el cutáneo femoral lateral, el cutáneo femoral caudal. Esos nervios van a salir en la disección cuando se saque la fascia glútea y la fascia lata, que es la fascia lateral del fémur. En esta disección ya se han retirado y entonces podemos observar el músculo glúteo superficial, un músculo más o menos triangular que tiene su origen en el ilion mediante la fascia y también en el sacro y en las coxigias. Es un músculo que va a terminar en el trocánter mayor del fémur. Y masa craneal de él, el músculo glúteo medio, que es un músculo grande, potente, bien carnoso, que se encuentra bien superficial, cubriendo al músculo glúteo profundo. Y masa ventral y casi como parte del muslo, de hecho algunos libros lo clasifican como músculo del muslo, el tensor de la fascia lata. Este músculo tiene su origen en el ala del ilion y se va a insertar en la fascia lata o a través de la fascia lata en la rodilla. Este sería un flexor de la articulación coxofemoral que, como ustedes recuerdan, tiene un ángulo abierto hacia craneal. Retirando los músculos más superficiales, podemos observar originándose en el ilion, en la cara glútea, digamos, el músculo glúteo profundo que se va a insertar en el trocánter mayor, y por dorsal del isquion originándose el obturador interno con un tendón muy largo que divide al músculo que está más hacia ventral en dos, y de ahí su nombre de gemelos, este músculo que se origina lateral del isquion y se inserta en la fosa trocantérica. En el pasaje del tendón del obturador interno por la escotadura isquiática menor aparece una bolsa sinovial propia que protege a este tendón de su deslizamiento sobre la escotadura isquiática menor. Para resumir, entre los músculos laterales nosotros vamos a encontrar tres músculos abductores que abducen la cadera, que son los músculos glúteos, y un flexor de la articulación de la cadera, que es el tensor de la fascia lata. Como ustedes recuerdan, el glúteo superficial, que estaba más caudal, tiene un origen, además del ilion, en el sacro y las coxigias y está inervado por el glúteo caudal. Todos los demás, que eran músculos más craneales, van a estar inervados por el glúteo craneal. En todos los casos podemos reconocer un origen en el hueso ilion y en el caso de los glúteos una inserción más o menos común en el trocánter mayor del fémur. Suele describirse como separado o como parte del glúteo medio un músculo piriforme. Este músculo piriforme lo vamos a observar entre el glúteo medio y el glúteo profundo a manera de más o menos una masa ovoide que se puede separar del glúteo medio, pero que comparten tanto la acción, irrigación, inervación, etc. Entonces el músculo piriforme puede ser tomado como parte del glúteo medio o como un músculo separado. Entre los caudales de la cadera o caudales de la articulación coxofemoral encontramos estos cuatro músculos que tienen un origen común en el isquion y una inserción común en la fosa trocantérica del fémur. Son todos rotadores de la cadera
¿eh? Y excepto el obturador externo, que tiene una inervación distinta, los otros tres están inervados por el nervio ciático. Estos músculos se originan en la cara dorsal del isquion, el obturador interno, en la cara lateral, los gemelos, y en la cara ventral, el cuadrado femoral y el obturador externo. Es decir, origen común, inserción común, acción común, y la inervación varía únicamente para el obturador externo. Los músculos del muslo, que son los que van a actuar sobre la articulación de la rodilla en principio, pueden tener acción también sobre la articulación de la cadera. Entonces, podemos decir que los músculos craneales y caudales del muslo actúan sobre la rodilla y todos los músculos del muslo actúan sobre la cadera, ¿sí? Si nosotros hacemos una división funcional, los músculos que flexionan la cadera y extienden la rodilla van a estar inervados por el nervio femoral y se van a encontrar a craneal del muslo, por ejemplo el cuádriceps, el ilíaco o el iliopsoas. Los que extienden la cadera y flexionan la rodilla están inervados por el nervio ciático y se encuentran a caudal del muslo. En este caso entrarían ese grupo de músculos isquiotibiales, es decir, el bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso, y los músculos que aducen la cadera, es decir, que llevan el miembro pélvico, que llevan el fémur hacia medial, están inervados por el obturador y se encuentran a medial del muslo. Esta sería la división funcional, nosotros nos basamos en la acción. Ahora, si tomamos en cuenta la división topográfica, que es la que vamos a usar, el músculo sartorio, que por su topografía lo ubicamos a medial del muslo, funcionalmente estaría acá, entre los craneales, es decir, es un músculo que actúa sobre la cadera, flexionándola, y está inervado por el nervio femoral. La rodilla, que es la articulación en la que van a actuar muchos de estos músculos del muslo, es una articulación compuesta, una sinovial compuesta, donde encontramos tres huesos: el fémur proximal, la rótula y la tibia, ¿sí? Los cóndilos del fémur articulan con los cóndilos de la tibia, la tróclea del fémur articula con la rótula. Entre los elementos que estabilizan esta articulación se encuentran los meniscos entre los cóndilos, más o menos intracapsulares, dos ligamentos que se denominan ligamentos cruzados, cruzado craneal y cruzado caudal, que unen tibia y fémur, y los ligamentos colaterales, colateral lateral y del otro lado el colateral medial. La tibia se une a la rótula mediante un fuerte ligamento, que es el ligamento rotuliano, y el fémur lo hace con los ligamentos fémoro-rotulianos, que se originan no directamente del fémur, sino en los huesos sesamoideos del gastrocnemio y terminan en la rótula. Entre los cóndilos del fémur y la tibia, los movimientos van a ser principalmente de flexión, quizá algo de rotación, y entre el fémur y la rótula los movimientos son de deslizamiento. Es decir, cuando se extiende la articulación femorotibial, la rótula se desliza hacia proximal, cuando se flexiona lo hace hacia distal. Los músculos caudales del muslo son tres: el más lateral, que se denomina bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Ya vamos a ver que entre estos dos se encuentra un músculo pequeñito que se denomina abductor crural caudal. Entre los mediales, topográficamente, recordemos que funcionalmente a este lo ubicamos como craneal, entre los mediales encontramos el sartorio, que tiene dos partes, una craneal, una caudal,
Este se origina en el ala del ilion y se inserta según por la fascia, digamos, cerca de la rodilla, o una parte extiende la rodilla, la otra la flexiona, pero podría ser esta parte caudal también más aductora. El gracilis, que es este músculo que se encuentra a medial y caudal, el aductor, un músculo un poco más profundo, y el pectíneo, que es este pequeño músculo que ustedes ven aquí. Esos 4 músculos, clasificados como mediales del muslo, van a ser músculos aductores en principio, sobre todo este grupo más caudal, flexor de la cadera, el músculo sartorio con sus 2 partes, incluso la parte caudal que puede ser además flexora de la rodilla. Entre los músculos caudales, decía, teníamos músculos que se van a originar en la tuberosidad isquiática. Fíjense, esa es la tuberosidad isquiática para que tomemos referencia. Podemos ver en la tuberosidad isquiática y el ligamento sacrotuberal, más o menos que está por ahí, el origen del bíceps femoral, este músculo bien lateral, bien ancho, con una inserción ancha, el semitendinoso y el semimembranoso. Estos 3 músculos que tienen un origen en el isquion, tuberosidad isquiática y alrededores, tienen también una inserción alrededor de la tibia, por eso se los denominan también isquiotibiales. Fíjense que en esta vista caudal nosotros podemos ver, por ejemplo, ramas del nervio cutáneo femoral caudal, podemos ver el nervio pudendo, que cruza por encima de este músculo que es el obturador interno, que veíamos en la otra vista. Si nosotros retiramos el músculo bíceps femoral y en una vista lateral, nos vamos a encontrar con esta cinta que podría ser considerada un accesorio del bíceps y que se denomina abductor, porque abduce crural caudal, es decir, es un músculo que abduce la pierna y que en realidad sería casi un accesorio del bíceps. También podemos ver el grueso, el importante nervio ciático que recorre ese espacio que nos queda entre el bíceps y el semitendinoso, y que llegado a más o menos hasta la altura de la rodilla se va a dividir en nervio peroneo y nervio tibial. Podemos ver una rama de la arteria femoral que se llama femoral caudal distal, arteria y vena, y podemos observar también unas ramas de la arteria glútea caudal, vena glútea caudal. Todas estas estructuras van a tener un recorrido que se va a ir dividiendo, es decir, el nervio peroneo se vuelve a dividir y llega hasta dorsal del pie, el nervio tibial se va a dividir en ramas también y va a llegar hasta la región plantar, así como las arterias que ya vamos a ir viendo. Resumiendo entonces, el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, que son los músculos isquiotibiales, se originan en la tuberosidad isquiática. El bíceps femoral por ahí puede tener un origen un poco más amplio, extienden la cadera y flexionan la rodilla. Después va a variar, en algunas situaciones el bíceps femoral puede extender la rodilla de acuerdo a la posición de ella. El semitendinoso puede actuar sobre el tarso, ya que termina uniéndose al tendón calcáneo común, etc. Y todos están inervados por el nervio ciático. En el caso del músculo abductor crural caudal, que se origina en el ligamento sacrotuberal, y es esa cinta que vimos, ese músculo acintado que vimos entre el bíceps femoral y el semitendinoso. Si nos vamos a medial, nosotros vamos a encontrar en una primera vista, una vez retirada
la fascia y limpiado algunos tejidos, vamos a ver el músculo sartorio, sus dos partes, craneal y caudal, el músculo pectíneo, ese pequeño músculo que encontramos a medial, el aductor cubierto por este que es el gracilis. Esta estructura o estas estructuras junto el sartorio, el pectíneo, el músculo oblicuo externo del abdomen, forman un triángulo denominado triángulo femoral, porque en ese lugar nosotros podemos encontrar la arteria femoral, la vena femoral y un poquito más a craneal y a lateral, o profundo mejor dicho, el nervio femoral. Esas estructuras que pasan a medial es un área palpable del perro, un lugar donde se puede tomar el pulso femoral, el pulso de la arteria femoral. Acá podemos ver el canal inguinal, cerquita del triángulo femoral, el lugar por donde se produce el descenso de los testículos, el proceso vaginal en la hembra, y ahí cerquita un nódulo linfático que es el inguinal superficial. La arteria femoral ya va a dar algunas ramas como esta, que es la femoral caudal proximal, femoral caudal media. En esta otra imagen que nosotros tenemos como más profunda, es decir, que ya se ha limpiado un poco, se ha sacado el sartorio y se ha sacado el gracilis, nosotros podemos encontrar la continuación del nervio femoral como nervio safeno y de la arteria safena que va a seguir más acá, más cerca de la rodilla, una vez que salga la femoral caudal distal. Entonces, entre los músculos mediales, el sartorio, que funcionalmente es parecido a los craneales del muslo, es decir, tiene un origen en el ilion, flexiona la cadera y está inervado por el femoral, y los otros tres mediales que tienen un origen o bien en el pubis o bien en la sínfisis, es decir, en la unión de los dos coxales, son aductores de la cadera y están inervados por el nervio obturador. Todos los aductores de la cadera están inervados por el obturador. Acraneal del muslo encontramos dos músculos que podríamos decir compuestos. El cuádriceps femoral, compuesto de 4 cabezas, y el iliopsoas, que está compuesto de la unión de 2 músculos. Entonces, si hacemos un cuadro, el cuádriceps femoral, compuesto por vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial, que tienen su origen en el fémur, y el recto femoral, la cuarta cabeza, que tiene su origen en el ilion. Todas esas cabezas se unen en un tendón común y se insertan, y esto varía, y ya vamos a ver por qué, se insertan o bien en la rótula o en la tuberosidad de la tibia. Esto varía no que se va a insertar en un lado o en otro, sino la forma de interpretarlo. Algunos libros apuntan a que la inserción del cuádriceps es en la rótula y otros que es en la tuberosidad de la tibia. La acción del cuádriceps femoral en su conjunto es extender la rodilla, es el principal extensor de la rodilla, mientras que su cabeza más larga, el recto femoral, también actúa sobre la cadera por tener ese origen en el ilion. El otro músculo craneal del muslo, que es el iliopsoas, está formado por la unión del psoas mayor, que es un músculo sublumbar, es decir, tiene un origen en las vértebras lumbares, y el ilíaco, que se origina en el ilion. Juntos se unen y forman una inserción común en el trocánter menor del fémur. Este es un potente flexor de la cadera, además de su porción lumbar actuar sobre la columna vertebral.
sobre la columna lumbar principalmente. Si vemos la porción craneal del muslo, nosotros encontramos este músculo, esta cabeza del cuádriceps que se denomina vasto lateral, cubriendo la cara lateral y craneal. Recordemos que aquí teníamos al músculo tensor de la fascia lata y esta es la parte craneal del sartorio. Esa área lateral y craneal del muslo está cubierta, ocupada por el vasto lateral del cuádriceps. Retirando el vasto lateral, nos encontramos con el vasto intermedio, el recto femoral, este que tiene un origen en el ilion, y ahí, como profundo, como metiéndose entre el recto lateral y el músculo que está más a medial, el músculo iliopsoas. ¿Sí? Acá se ha retirado, fíjense, el vasto medial y nos encontramos con el vasto intermedio se ha retirado y nos encontramos con el vasto medial, el recto femoral y el músculo ilíaco. Fíjense que entre el vasto intermedio y el vasto medial nosotros vamos a poder ver una importante rama del nervio femoral. En cuanto a lo que hablábamos recién de la inserción del cuádriceps, algunos autores entienden que el cuádriceps se inserta en la tuberosidad de la tibia, es decir, aquí estaría el cuádriceps, las 4 cabezas, entendiendo que la rótula es un sesamoideo dentro de ese tendón del cuádriceps. Algún otro autor sostiene que la inserción, y esto para hacer la comparación por ahí con el miembro torácico y el olecrano, que la inserción del cuádriceps es en la rótula y que la transmisión de esa fuerza se realiza a través del ligamento rotuliano hacia la tibia. No va a haber cambios en cuanto a la terminación del cuádriceps por más que las opiniones cambien. Simplemente debemos entender que esto, que sea en la rótula o que sea en la tibia, corresponde a una interpretación de la función de este ligamento rotuliano, como transmisor de la fuerza del cuádriceps o como parte del cuádriceps, siendo un tendón y la rótula simplemente un hueso sesamoideo. Para resumir estos músculos craneales del muslo, vamos a decir, el cuádriceps tiene su origen en el ilion o en el fémur, dependiendo de la cabeza. Una cabeza en el ilion, 3 en el fémur. La acción, extender la rodilla, también puede flexionar la cadera por esa cabeza que se origina en el ilion. En el caso del iliopsoas, el origen van a ser las vértebras lumbares para el psoas mayor, el ilion para el ilíaco, digamos, es un flexor de la cadera y de la columna lumbar, la parte del psoas, la columna lumbar, el ilíaco, la cadera. Está inervado por nervios lumbares de forma metamérica, el psoas mayor, y el nervio femoral, al igual que el cuádriceps, llegan hasta la parte ilíaca. En la región de la pierna vamos a dividir los músculos topográficamente en músculos craneales o craniolaterales que se encargan de flexionar el tarso y extender los dedos, y músculos caudales que hacen la acción antagónica, extienden el tarso y flexionan los dedos. La articulación del tarso es una articulación compuesta. Recuerden ustedes que el tarso está formado por una fila proximal con 2 huesos, el talus y el calcáneo, una fila distal con 4 huesos, primero, segundo, tercer y cuarto tarsiano, y un hueso intercalar que se denomina hueso central, que se encuentra entre el talus proximal y los 3 primeros tarsianos a distal. Hacia distal, el tarso articula con los metatarsianos. Cada tarsiano articula con un metatarsiano.
La mayor cantidad, aquí tenemos varias articulaciones que se van uniendo entre sí, algunas, otras no. El mayor movimiento, funcionalmente lo vamos a tomar como una sola, el mayor movimiento se da entre la articulación del talus y el calcáneo, es decir, entre la fila proximal y la pierna, entre la tibia y la fíbula. Ese mayor movimiento es básicamente flexión, que se produce hacia dorsal, y extensión, que se produce hacia plantar. La articulación del tarso está estabilizada por una serie de ligamentos colaterales, colaterales laterales, corto y largo, colateral medial, corto y largo. Además podemos encontrar un ligamento plantar del tarso y algunos ligamentos dorsales que van a ir hasta entre los tarsianos en principio y van a sostener esos huesos en su lugar. Los músculos craneales de la pierna podemos clasificarlos como en dos, vamos a decir. 3 que son voluminosos, importantes, y 2 que están menos desarrollados. Estos 3 músculos más voluminosos son el tibial craneal, que es el músculo más craneal, ¿sí? El extensor digital largo, que va a extender los dedos 2, 3 y 4 y 5, es decir, los 4 dedos del pie, se inserta en la falange distal, y el peroneo largo, que es un flexor del tarso, al igual que el tibial craneal tiene un tendón que termina por medial, el peroneo largo tiene un tendón que termina por lateral. A estos 3 músculos le podemos agregar 2, que son el extensor digital lateral, que es un músculo más pequeño, cubierto en parte por el peroneo largo, y que va a unir su tendón al extensor digital largo para extender el dedo 5, es decir, el tendón que se va hacia el dedo 5, y el peroneo corto, que también es un músculo muy pequeño que se encuentra por lateral y que termina uniéndose al lateral del quinto metatarsiano y también actuaría como flexor del tarso. Entre los caudales hay 3 músculos fusiformes con largos tendones, que son el gastrocnemio y los 2 flexores digitales. El gastrocnemio como el principal extensor del tarso, los 2 flexores de los dedos, y un músculo más corto, con un tendón más corto que presenta un sesamoideo y que se adosa a la cara caudal de la tibia, a la cara poplitea de la tibia, y actúa como un flexor o rotador de la rodilla. Este músculo tiene un tendón de origen en el fémur, que presenta ahí cerca del cóndilo lateral del fémur un huesito sesamoideo, que es el sesamoideo popliteo. Si vemos en una vista lateral, podemos ver el músculo gastrocnemio, ¿sí?, que presenta 2 cabezas. El músculo gastrocnemio se origina, o en su origen, mejor dicho, se origina a dorsal y caudal de los cóndilos del fémur, la cabeza lateral y la cabeza medial en el cóndilo respectivo. En su origen presentan un huesito sesamoideo, los sesamoideos del gastrocnemio. Esos sesamoideos del gastrocnemio dan lugar o le dan inserción al músculo, al ligamento femororotuliano, tanto lateral como medial. Está pasando por su superficie, por lateral, el nervio peroneo, que se dirige hacia
los músculos craneales, mientras que por medial, en relación a la cabeza medial, lo hace el nervio tibial, que es el que se va a ir a los músculos caudales, incluido el propio gastrocnemio. También vamos a encontrar una vena, una arteria, una vena, que es una rama caudal de la femoral, distal, y un nódulo linfático que se denomina popliteo superficial y que es palpable en el perro. Este nódulo linfático se puede palpar en lo que se denomina hueco popliteo, un espacio que nos queda entre las dos cabezas del gastrocnemio y el bíceps femoral que teníamos aquí por lateral, mientras que por medial estaba el músculo aquí, el músculo semitendinoso, que ya se han retirado en esta disección. Acá podemos ver entonces en esta vista la arteria femoral, que se va a continuar brevemente como arteria poplitea a este nivel y después como tibial craneal. Por otro lado, esta arteria que vemos aquí se va a continuar como arteria safena, que se va a ir hacia medial. El músculo gastrocnemio cubre a uno de los flexores de los dedos, que es el músculo flexor digital superficial. Los dos tendones se asocian, digamos, en el tendón calcáneo común. A estos dos tendones se le agrega la terminación del semitendinoso y del bíceps femoral, por un lado y por el otro. Ese tendón calcáneo común va a terminar insertándose el gastrocnemio en el hueso calcáneo, mientras que el tendón del flexor digital superficial va a hacer una especie de casquete, una especie de capuchón en el calcáneo y se va a continuar por plantar del tarso y metatarso hacia los dedos con flexor digital. Acá podemos ver el flexor digital profundo. El flexor digital profundo es un tendón que es visible en el perro, así como podíamos palpar esto, podemos ver tanto el tendón del calcáneo común como el tendón del flexor digital profundo más cerca del hueso, ¿no? El flexor digital profundo tiene dos cabezas que se unen y forman un tendón común que se denomina flexor digital lateral y flexor digital medial. Eso por caudal. Podríamos agregar otro músculo que es bastante delgado y que termina aquí en el tarso y que se denomina, o que termina actuando, mejor dicho, como extensor del tarso y que se denomina tibial caudal. Entre los músculos craneales vamos a sacar algunas líneas para poder ver mejor. Entre los músculos craneales vamos a ver en esta vista el músculo tibial craneal como perfil craneal de la pierna. Este tibial craneal tiene un tendón largo que pasa por el retináculo extensor. Este es un engrosamiento de la fascia de la pierna. Retináculo extensor proximal. Una vez que pasa por ese retináculo, que se dirige hacia medial y termina por la parte o la cara plantar de los metatarsianos 1 y 2. Es decir, es un músculo que está craneal de la pierna y cuyo tendón termina insertándose por plantar. Este es un flexor de la articulación del tarso. El músculo extensor digital largo se encuentra ahí pegadito al tibial craneal. Los tendones pasan juntos por el retináculo extensor proximal y una vez que el tibial craneal se separa y se dirige hacia medial, el extensor digital largo pasa por el retináculo extensor distal y sigue para dividirse en 4. El tendón se divide en 4 y se va a insertar en las falanges distales de los 4 dedos.
Este músculo que vemos acá, que vemos su vientre, tiene un tendón que recorre por lateral el tarso. Este es el peroneo largo. Tiene un tendón que recorre por lateral el tarso y va a terminar insertándose en la cara plantar del tarso, también como flexor. Y acá podemos ver este músculo mucho más pequeño que termina ahí en los metatarsianos, se cruza, de hecho, más profundo que el peroneo largo, el tendón lo cruza, que es el peroneo corto, y el otro tendón que se encuentra ahí y que va a seguir hacia el pie, y se va a unir al tendón para el dedo 5 del extensor digital largo, que es el extensor digital lateral. Estos músculos craniolaterales, entonces, fíjense que tienen su origen o bien en la fíbula, en la tibia o incluso en alguno de los ligamentos o en el ligamento colateral lateral. Son músculos que van a flexionar el tarso y extender los dedos. Mientras que los músculos caudales, ya vimos el gastrocnemio, el flexor digital superficial y el flexor digital profundo, son músculos que van a extender el tarso y flexionar los dedos. En un plano más profundo, nosotros vamos a encontrar este músculo, que es un músculo que casi todo su vientre se inserta en la cara poplitea de la tibia, y que es el músculo popliteo. Este músculo se origina por cercanías del cóndilo lateral del fémur, tiene un tendón que cruza la articulación de la rodilla por caudal con un hueso sesamoideo y se inserta aquí en la tibia. Este músculo es una especie de rotador, estamos por medial acá, ¿no? Una especie de rotador o flexor de la rodilla. Noten ustedes que su inserción está relacionada con el ligamento colateral medial de la rodilla. Y aquí vemos ya la arteria poplitea, y esta arteria se va a continuar como arteria tibial. Podemos ver también el nervio tibial aquí separado, que se continúa después hacia los dedos. El ligamento rotuliano y el menisco medial. Dijimos que hay dos retináculos, un retináculo extensor proximal que contiene al tendón del extensor digital largo y del tibial craneal, y un retináculo extensor distal que contiene al extensor digital largo solamente. Aquí podemos ver, está retirado ya el músculo tibial craneal y solamente vemos su tendón cruzando el retináculo proximal, mientras que en el retináculo distal solamente está el extensor digital largo. Podríamos considerar un retináculo flexor también a medial del tarso, que contiene al flexor digital profundo. El flexor digital superficial, que va a formar parte de este tendón calcáneo común junto con el gastrocnemio, el semitendinoso y el bíceps, al pasar por la tuberosidad del calcáneo, hace una especie de casquete o de encapsulamiento fibroso que sostiene en parte al calcáneo, mientras que el gastrocnemio se inserta directamente en el hueso calcáneo. En ese pasaje, el flexor digital superficial está protegido por una bolsa sinovial que se denomina bolsa sinovial del flexor digital superficial. Para resumir entonces, tenemos músculos craneales de la pierna que van a actuar o bien como flexores del tarso o bien como extensores de los dedos. Todos esos músculos están inervados por el nervio peroneo. Y otro grupo de 5 músculos caudales de la pierna que tienen como acción común extender el tarso o flexionar los dedos
y están inervados por el nervio tibial. Una excepción a estos músculos, o a las acciones de estos músculos, sería el nervio popliteo, que actúa como flexor de la rodilla. Una rareza, ya que sabemos que en los miembros, los músculos, habitualmente la acción principal se encuentra distal de donde está su vientre. En este caso ocurre lo contrario. Algo parecido ocurre con el coracobraquial en el miembro torácico. Bien, muchas de las imágenes vienen de estos libros. Hemos usado al libro de la guía de disección del perro como forma de clasificar a los músculos.